Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial del curso de redes desde cero. Mi nombre es Jesús Becerril y en esta ocasión ya juntaremos los tres tutoriales anteriores en un ejercicio solo, calculando nuestros primeros pasos sobre una dirección IP. Yo espero les guste. Vamos a comenzar. Entonces, a partir de una dirección y su diagonal, que sería la máscara, vamos a obtener las 6 cosas que nosotros hemos visto en los tutoriales pasados, es decir, la dirección de red, primera IP, dirección de broadcast, última IP, la transformación de la máscara de subred y lo que sería el número de host. Para eso vamos a tratar de hacerlo lo más viable, o en este caso lo más real, perdón, posible, y para eso pues qué mejor que obtener la propia dirección que tenemos en nuestra computadora. Digo, obviamente cada una de las computadoras que consultemos pues va a tener una dirección diferente, entonces va a cambiar un poco, pero para este ejercicio nos vamos a basar en la que ahorita me arroje dentro de la computadora de su servidor mediante el comando ipconfig. Para eso abrí el cmd para poder obtener nuestra dirección. Entonces coloco ipconfig todo junto, voy a presionar un enter y aquí nos va a arrojar lo que sería mi dirección IP versión 4. En este momento no le voy a hacer caso y de hecho lo vamos a comparar al final con las dos cositas que se mostraban abajo, que en un momento explicaré a qué se refieren, pero nos vamos a quedar con esta dirección. Me dice que mi IP, o en este caso mi computadora en particular, tiene la dirección 192.168.0.11. Entonces, esta es una dirección cualquiera dentro de la red que yo tengo en este momento. Y vamos a decir que tiene una diagonal 24. Ya más adelante y con tutoriales ustedes mismos se darán cuenta por qué coloqué lo que sería el diagonal 24. Entonces, vamos a partir de aquí para obtener las 6 cosas. La primera sería la dirección de red, es decir, el identificador que va a tener todo el conjunto de direcciones que están dentro de mi red, que si yo tengo conectado una computadora en este caso, más mi celular, más una bocina, etcétera, pues todas ellas se van a identificar por esta dirección. Entonces, recordando los pasos de ahí, pues vamos a hacerlo de manera sencilla. Nos decía que el paso número 1 era delimitar la parte que va a ser para red y para host, que es de lo principal en una dirección. Entonces para ello yo tendría que decir que si yo tengo un 24 aquí como diagonal, pues quiere decir que 24 bits van a ser de red y los sobrantes van a ser de host. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a transformar mi dirección IP a lo que sería un formato binario para poderlo manejar de manera más sencilla. Recordemos que este formato binario pues tiene que llevarse a cabo mediante lo que sería la transformación utilizando las potencias que a estas alturas yo sé que ya conocemos. Entonces, ¿cómo las vamos a acomodar? Empezamos con el 128 del lado izquierdo y a partir de ahí vamos dividiendo entre 2 o podemos hacer el proceso inverso. Comenzamos en uno del lado derecho y vamos duplicando hacia el lado izquierdo. De tal forma que nuestras potencias nos quedarían así. Nos va a quedar el 128, luego el 64, el 32, el 16, el 8, el 4, el 2 y el 1. Como podemos observar, ahí es donde tenemos nuestras 8 celdas, o en este caso nuestras 8 columnas que van a representar cada uno de los bits que tiene el octeto. Entonces, nuevamente recordamos, tenemos que formar este número del lado izquierdo. ¿Cómo formaría el 192 ocupando estas potencias o estos números? Pues sería sumar el 128 más el 64. Los números que yo ocupe es donde coloco un 1 y todo lo demás lo colocamos en ceros. Luego tendríamos que hacer el cálculo para el 168. A mí se me ocurre que puedo sumar el 128 más el 32 nos daría un 160 más un 8 nos daría 168. Todo lo demás lo coloco en ceros. Luego el 0, que es bastante sencillo de calcular, pues todo sería en ceros porque yo no ocuparía ningún número porque ya me estaría pasando del que tenemos aquí. Y por último el 11. El 11 pues se calcularía con el 8 más el 2 que nos daría un 10 más el 1 que nos daría 11 y todo lo demás lo colocamos en ceros. Entonces así de sencillo ya tenemos la representación de la dirección IP en formato binario.
Ahora sí, hay que empezar a delimitar. Nos dice, por lo tanto, que hay 24 bits que van a ser de red. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues esos 24 hay que marcarlos. Serían estos 8 primeros, recuerden, vamos de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Luego tomo los 8 siguientes, que ya llevaríamos 16. Y luego tomo los 8 siguientes, que nos van a dar 24 en total. Entonces ya sabemos que esos 24 no se van a mover o no van a poder cambiar, porque es el segmento de red que nosotros tenemos. Y todo lo que nos sobra pues sería el segmento de host. Una vez que nosotros ya tenemos esto marcado, entonces vamos a tomar el segmento de host y en específico para calcular la dirección de red, todo lo que es host lo vamos a transformar en ceros. Es decir, todos esos unos que acabamos de ver, pues yo los transformo o los convierto en ceros. Y a partir de ahí, pues ya es bastante sencillo. Para mi dirección de red solo tengo que hacer el cálculo de regreso a formato decimal. Yo tendría que el primero no cambia, por lo tanto es 192, el segundo no cambia, por lo tanto sería 168, el tercero no cambia, sigue siendo un 0, pero el cuarto aquí tenemos que ya cambió, ya no es un 11, como yo tuve que transformar todos esos a ceros, pues ahora también ese es un 0. Y listo, así de sencillo ya tenemos la dirección de red 192.168.0.0. Ya tenemos la primera de las 6 partes. Vamos con la siguiente, que sería la primera IP, es decir, la primera dirección que yo puedo asignar ya sea al router, a una computadora, a un celular o a cualquier dispositivo. Recordemos que se tenía que hacer para eso, pues era muy sencillo. Yo le voy a sumar un 1 al número que esté más a la derecha de mi dirección de red. En este caso, pues sería ese 0. Entonces aquí yo le digo 192.168.0 y le sumo un 1 al que está más a la derecha. Y así de fácil y sencillo ya tenemos el segundo indicador de mi dirección IP. Yo voy a seguir con esta parte. El tercero, de acuerdo a los tutoriales anteriores, era el broadcast. Para el broadcast, ¿qué era lo que hacíamos? Pues un proceso bastante similar a la dirección de red. Yo aquí ya me ahorré esta parte, ya hice la transformación. ¿Cuál es la diferencia? Que en lugar de que todo el segmento de host o esos que están iluminados en la parte de abajo sean ceros, pues en su lugar todos deberían de ser unos. Y como son unos, yo tengo que recalcular esa parte de ahí. Todo lo de amarillo pues se queda así como está, no tenemos que transformar ya absolutamente nada, pero esa parte de abajo pues sí se tendría que transformar. Como son todos unos, pues yo ya sé que si sumo 128 más 64 más 32, 16, 8, 4, 2 y 1, nos daría un 255. Y así de sencillo ya tenemos el broadcast, 192, 168.0.255. Y listo, ya tenemos el tercer paso o el tercer número o dirección que se puede obtener a partir de una IP. A continuación vamos con la última IP, que también es bastante sencilla de calcular. ¿Cómo la obtenemos nosotros? Pues nada más es ahora el proceso inverso, restarle un 1 al que está más a la derecha, pero ya no de la dirección de red, sino de nuestro broadcast. Entonces, nos quedaría 192.168.0.254. Recordemos que aquí el broadcast y la última IP van juntos, así como la dirección de red y la primera IP. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la última dirección que yo puedo asignar sería esta, la 192.168.0.254. Ya nada más nos faltan dos cosas más por obtener de esta dirección IP. Una base del número de host, que recordemos rápidamente cómo hacer ese cálculo, que también es bastante sencillo. Yo tengo 32, a ese le resto la diagonal que nos dieron al inicio, que es un 24, y nos da un 8. ¿Qué voy a hacer con ese 8? Pues lo voy a aplicar en la fórmula 2 a la n-2 para obtener mi número de host. Entonces, tomando en cuenta que n es igual a 8, pues entonces yo aplicaría 2 a la 8 menos 2 para que nos dé el número de host. Si yo elevo 2 a la 8, vamos a obtener que nos va a dar el número 256. Entonces yo tengo que 256 menos 2 va a ser el número de host. Y si hago la resta, que es bastante sencilla, pues ya tendremos que es
254. Por tanto, yo digo que en esta dirección o en esta red en concreto, yo puedo conectar hasta 254 dispositivos diferentes y a cada uno le va a corresponder pues su propia dirección IP. Y por último, y no menos importante, nos queda la máscara. La máscara que ya sabemos que es de 24, pero pues hay que hacer su transformación para que tenga también su propia dirección o su propio formato de esta manera, que sean 4 números separados por un punto. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues recordando es colocar el número que nos dé en la diagonal de unos de izquierda a derecha. Entonces, eso, bueno, para que no se confunda, lo voy a colocar en esta parte de abajo. Entonces serían 24 unos. Si empezamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, recordemos que cada 8 hacemos un punto porque es la separación del octeto. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, nuevamente un punto. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 unos. Ya estamos colocando lo que nos dio en la diagonal. ¿Qué paso nos falta? Pues que nosotros completemos hasta juntar 32 lleno de puros ceros. Entonces sería 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. Así nos quedó de bonita nuestra máscara. Si hacemos la transformación, pues va a ser muy sencillo. Como sabemos, cuando tenemos puros unos sería 255. Entonces tenemos 255, 255, 255 y el último que se va a transformar pues es bastante sencillo porque es nada más un 0, debido a que todos los números de aquí pues son ceros. Y listo, con esto ya obtenemos el sexto indicador, que es nuestra máscara de subred, que es 255, 255, 255.0. Y con esto estamos terminando nuestro ejercicio. A partir de una dirección IP cualquiera, como se dieron cuenta fue al azar, o bueno, fue la que me dio mi dispositivo, entonces yo ya puedo obtener toda la información que podemos ver en este cuadrito encerrado. Y con eso ya sabemos cuál es la primera dirección que puedo asignar, cuál es la última, cuál es mi segmento de red y de host, cuántos dispositivos puedo conectar. En fin, tenemos bastante información. Ahora sí, podemos compararla con lo que nos da en el CMD. Si yo bajo, vamos a ver que precisamente obtuvimos dos cosas importantes. Yo obtuve la máscara que, si se dan cuenta, corresponde a la misma que me arroja el CMD. Y número 2, yo tengo la puerta de enlace predeterminada, que corresponde o es equivalente a la primera IP. ¿Qué quiere decir esto? Que mi módem, en mi caso, le están asignando la primera dirección IP, por eso se ve igual. Esta puerta de enlace predeterminada es a lo que se refiere. Es la dirección que yo tengo en mi módem. Inclusive, y ustedes lo pueden comprobar, si yo accedo al navegador y coloco esa dirección que me arrojó en el CMD, vamos a ver que aquí tengo el acceso a lo que sería mi módem y me pide mi usuario y contraseña. Entonces sí está correspondiendo correctamente a esta dirección y a su vez esta dirección, esa es la fórmula en que se calculó, o la forma, perdón, no la fórmula, la forma en que se calculó y se le decidió asignar al módem pues la primera IP que estaba disponible dentro de mi red. Entonces yo espero que hasta aquí les haya gustado el ejercicio. Por último, digo, para que no quede tanto al aire, me gustaría que hiciéramos otro, porque esa máscara de 24 pues está muy cómoda para calcularlos. Entonces vamos a pensar en una dirección al azar, en este caso no sé, 100 o 200.48.100.129 y se me ocurre que esa va a tener un diagonal 28. A continuación, pues ¿qué es lo que va a pasar? Como siempre estoy recomendando en este curso, hagan el ejercicio de manera individual, o bueno, háganlo por ustedes mismos como espectadores de este curso, y una vez que ya lo hayan realizado, pueden compararlo con lo que yo estoy a punto de realizar para ver si hemos entendido el tema. Cabe mencionar que este ejercicio, a diferencia del anterior, voy a hacerlo un poco más rápido porque nosotros ya tenemos los conceptos bien definidos sobre cómo obtener toda la información a partir de una IP. Entonces pausemos el video, hagamos el ejercicio y nosotros lo realizamos en 3, 2, 1 y empezamos a hacer todo el cálculo. Entonces paso número 1, pues nosotros delimitamos
qué segmento es de red y qué segmento es de host. Para eso transformamos la dirección IP a formato binario. Y tendríamos que hacerlo bastante sencillo. El 200 sería un 128 más un 64, que nos da un 192, más un 8, que nos da el 200. Todo lo demás en ceros. El 48, que se puede formar con el 32 más el 16, todo lo demás en ceros. El 100, que sería un 64, más un 32, que llevaríamos 96, más un 4, que ya serían los 100, todo lo demás en ceros. Y por último el 129, que está bastante cómodo, porque nos daría 128 más 1, y todo lo demás en 0. Ahora, paso siguiente, hay que delimitar. Nos está diciendo que 28 bits corresponden al segmento de red. Entonces yo aquí ya tengo 24 iluminados, me faltarían otros 4. Entonces le digo que estos otros 4 también son de red, es decir, no van a cambiar en ningún momento. Y entonces nosotros tenemos que para la dirección de red hay que transformar lo que nos sobra en ceros. Aquí solamente hay que transformar a este pequeño 1 que está sobrando ahí en ceros. De tal forma que si yo recalculo esta dirección IP, pues vamos a obtener que ya no es 129, sino que es un 128, porque el 1 de la parte derecha se fue. Entonces decimos que la dirección de red es 200.48.100.128. Ya obtuvimos la primera parte. La primera IP, que de hecho va a coincidir, es sumarle 1 al que esté más a la derecha. Entonces, como se darán cuenta, la dirección IP que yo les di para este ejercicio es la primera IP de esa red y corresponde y es la misma porque le estamos sumando 1. El broadcast también va a ser muy sencillo. Todo lo sobrante lo transformo en unos, es decir, todo eso que nos quedó ahí, y hacemos la transformación de regreso. ¿Qué es lo que nos da? Nos daría 128 más 15, nos va a dar 136, 140, me parece que 143, espero no estar mal, déjenme calculo nuevamente. Aquí llevaríamos 130, 138, 139 y 4, 143. Parece que está todo correcto. Entonces decimos que la dirección de broadcast es .143. La última IP, bastante sencillo, le restamos un 1 al que esté más a la derecha, nos daría 142. Entonces hasta ahí se ve todo bonito. El host, recordemos, 32 menos los 28 que nos da la diagonal, eso es un 4, y 2 elevado a la 4, menos 2 nos daría que van a ser 2 elevado a la 4 nos daría 16, 16 menos 2 nos daría 14. Entonces decimos que yo en esta red puedo conectar hasta 14 dispositivos máximo. Realmente es una red muy pequeñita. Y por último la máscara. La máscara, recordemos que es el número de unos que tengo que colocar de izquierda a derecha. Y si ustedes se quedaron al final de este tutorial, pues ahí va un pequeño tip o cosa que les pueda ayudar si lo están haciendo de esta forma. Si se dan cuenta, yo tengo que colocar 28 unos de izquierda a derecha. Pero si yo borro la IP, pues esos 28 unos es toda la parte amarilla que nosotros ya teníamos. Y los ceros va a ser la parte que quedó de otro color. Entonces nada más es acomodarlos ahí para que no los tenga que colocar de izquierda a derecha y calcular y cosas de ese estilo. Y ya hago mi transformación. Entonces, ¿cómo me va a quedar? 255, 255, 255 y calculo el último que sería 128 más 64 nos da 192, más 32 nos da 224, más 16 nos da 240. Y listo, así de fácil ya tenemos la máscara, que va a ser 255, 255, 255.240. Y ahí está, este sería el resultado de mi ejercicio que nosotros tuvimos a continuación. Entonces aquí ya tenemos las 6 cosas que se pueden obtener a partir de una dirección de red. Perdón, de una dirección IP. Yo espero que les haya gustado mucho este tutorial. Como les decía, el siguiente ya es tomar una IP, calcular estas 6 cosas y aplicarlas en una topología mediante el software Cisco Packet Tracer. Entonces nos vemos en el siguiente tutorial. Cualquier comentario es bien recibido, también los me gusta y recuerden sobre todo suscribirse. Mi nombre es Jesús Becerril y nos vemos en el siguiente tutorial.